concesión del Premio Nacional de Fotografía 2009 a Gervasio Sánchez ha sido pues dejar constancia de esa trayectoria de más de 25 años de este fotógrafo por numerosos conflictos y espacios de posconflictos. Incluye pues un periodo que va desde el año 84, que es cuando él empieza a iniciarse en el mundo del fotoperiodismo, y que se ha extendido de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Cinco grandes ejes vertebran todo el recorrido. Unos ejes que se inician en Centroamérica justamente en el año 1984 y que se extiende hasta el 92, que son un poco los años de iniciación de Gervasio en el mundo del fotoperiodismo, primero como informador autodidacta y después consolidándose en lo que serán los grandes acontecimientos de América Latina y de Centroamérica en esa época. Balcanes es un tema que se extiende desde el año 91 hasta el 99, testimonia pues de forma progresiva lo que van a ser los conflictos en Croacia, en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo, y al que Gervasio pues ha dedicado grandes esfuerzos, no solo en los momentos de gran actualidad, sino también luego con trabajos de seguimientos. El tercer bloque temático es el que está destinado a África. Se extiende desde el año 94 hasta el 2004, son 10 años de trabajo en numerosos países y hay fotografías de pura actualidad de lo que fueron los grandes cataclismos, los grandes dramas africanos. Incluye también lo que serán ya estos proyectos más a largo plazo que caracterizan yo creo que muy bien la obra de Gervasio Sánchez. Vidas Minada es un trabajo de largo recorrido que se inicia en el año 95 y que aquí en la exposición acaba en el 2007, pero que es un trabajo que él continúa impulsando. Se muestra pues un poco lo que han sido las consecuencias de estos artilugios asesinos en diferentes países del mundo y uno de los trabajos elaborados pues de forma más reflexiva. El último bloque es el más reciente, es el de desaparecidos. Se muestra pues, el drama de la desaparición forzosa en 10 países del mundo. Es un trabajo que se inicia en el año 1998 y que concluye en el 2010. Tiene como particularidad pues, que impulsa por primera vez a Gervasio a trabajar en España. Una muestra que permite tanto a los conocedores de la obra de Gervasio como a los que no lo conocen poder hacer una inmersión en lo que ha sido toda esta evolución larguísima de más de un cuarto de siglo. América Latina es el punto de partida en la trayectoria de Gervasio. Él empieza a trabajar en El Salvador y en Guatemala en el año 1984. En los primeros años se centra en Centroamérica, pero luego pasa a otros países de América Latina. Es un tipo de fotografía muy del ámbito de la prensa diaria, es decir, una foto muy sintética, una fotografía muy directa, muy clara. Sería la típica foto de periódico, la típica fotografía de agencia. Es decir, que no hay esa voluntad todavía de hilvanar grandes historias, grandes reportajes de seguimiento. Por tanto, son fotos sencillas, siempre en color. En los años 80 no nos olvidemos que América Latina está en una permanente convulsión. Por tanto, los temas de actualidad, muchos están ahí. Su instinto periodístico, su voluntad de dedicarse a la actualidad le lleva de forma natural. Las revueltas sociales de prácticamente toda Centroamérica, las dictaduras en Chile, en Argentina, en Panamá,
donde se estén produciendo los acontecimientos históricos del momento. Ahí está, ¿no? En la selección que hemos hecho, como es una selección lógicamente muy concisa, hay un popurrí de países, de momentos, pero que yo creo que muestran muy bien cuáles fueron esos pasos iniciales en la trayectoria de Gervasio. Es decir, que hemos intentado equilibrar un poco no solo las temáticas, sino el tipo de fotografía. Son fotos pensadas para la prensa diaria, para periódicos o para agencias. La emulsión en ese momento era en color, a pesar de que en esa época se tiraba mucho en blanco y negro, pero los originales siempre eran en color. Puede haber un menor protagonismo de la técnica o de la composición para pillar lo que sería el momento y, sobre todo, algo importantísimo, fundamental en fotografía, que es la proximidad, es estar en primera línea de los acontecimientos históricos. Gervasio realmente se lanza a perseguir su trayectoria, es decir, hasta el año 91 él tiene que estar permanentemente combinando sus reportajes con trabajos temporales. Septiembre del 91 es el punto de inflexión en el que él se plantea que tiene que empezar a vivir de su trabajo. La estructura del bloque de los Balcanes ha sido dividirlo en 4 subbloques. El primero sería las fotos duras, esas fotos que muestran la dureza de lo que es un ataque indiscriminado contra la población civil, tanto en Croacia como en Bosnia, pues en Kosovo. Esas fotos descarnadas que muestran lo que muchas veces no se quiere mirar. Esas fotos son en color, justamente las hemos puesto en color para diferenciarlas de los otros bloques, y yo creo que una fotografía muy contundente. Hay un segundo bloque en blanco y negro y es un poco el día a día de la vida en Sarajevo, en la capital bosnia, ¿no? Cómo se vive en la retaguardia, cómo se vive la población civil que ha quedado ahí atrapada, escenas más cotidianas, algunas igualmente duras, pero también el día a día. Un país que está en guerra no está permanentemente sometido a un bombardeo. Hay gente pues, que tiene que hacer sus quehaceres diarios, hay teatros que funcionan, hay orquestas que tocan, es decir, hay una cierta normalidad dentro del caos que es una guerra, ¿no? Ese segundo bloque lo que intenta recoger es un poco la supervivencia de la gente que vive en la capital asediada en su día a día. La tercera parte es otro conflicto, balcánico también, pero otro conflicto que es el conflicto de Kosovo. Kosovo en el 98, cuando comienza la guerra, la deportación de la población civil a Macedonia y Albania y finalmente el fin de la guerra en el 99. Vuelve a ser un bloque en blanco y negro que muestra pues, cronológicamente cómo es la guerra, la deportación y el regreso a tu casa una vez ha concluido el conflicto. Y luego tenemos un cuarto mini bloque que sería el antes y el después. Esas estampas que fueron inmortalizadas en el año 92-93 y que son revisitadas por Gervasio y que el recurso más obvio para resolverlo era poner la antigua fotografía en blanco y negro y la fotografía más reciente en color. África es un bloque que empieza en el año 1994 y acaba en el 2004, por tanto estamos hablando de una década. Recogen lo que fueron los grandes acontecimientos de la década de los 90 y del principio del nuevo milenio, desde lo que es el genocidio de Ruanda, el éxodo de la población, el cólera. El tema del hambre en países pues, como Somalia, el Congo.
Sierra Leona, con todo el tema también de la guerra civil y sobre todo el tema de las amputaciones y el gran drama de los niños soldado. Liberia, con las tremendas ejecuciones sumariales en las calles de Monrovia. Hay fotografías también pues, más de vida diaria en Sudán, en Burundi. Hemos intentado no mostrar solo las imágenes esas de gran dureza, sino que hay un pequeño bloque final que sería la vida diaria, la normalidad también en África. Y luego hay un bloque grande de fotografía en blanco y negro que está destinado pues, a lo que va a ser la rehabilitación de los niños soldados, las mutilaciones en Sierra Leona y la llegada de la paz. Es un bloque en el que vuelve a mezclar todo lo que sería sus señas de identidad. Hay color, hay blanco y negro, hay fotografía de mera actualidad. Por ejemplo, hay dos secuencias tremendas de ejecuciones, que es la foto del instante y que lo importante es el documento, olvidándose de cuestiones más formales, pero luego también hay un trabajo pues, más de continuidad, como es todo el bloque de Sierra Leona, ¿no? Por tanto, yo creo que es el bloque que quizá combina mejor lo que serán esos rasgos distintivos de la obra de Gervasio. Proyectos a largo plazo, fotografía instantánea de actualidad, color y blanco y negro, ¿no? Una mirada más consolidada, mezclada con una mirada más directa, que es lo que requiere el instante. Creo que es el bloque que quizá más le ha herido personalmente a Gervasio. Él dice que su particular corazón de las tinieblas es precisamente Ruanda, el año 94, ¿no? Yo creo que debió ser pues, un episodio muy, muy doloroso para él y para toda la gente que documentó ese cataclismo. Vidas Minadas empieza con un proyecto muy concreto en el año 1995, que será el primer encargo que tiene Gervasio para poder escoger un tema y un lugar y desarrollarlo, y que se extiende a lo largo de los años hasta el 2007. Curiosamente, de una revista del corazón, que le propone hacer una historia sobre una víctima de las minas antipersonas en el lugar del mundo donde él quisiera. Realiza ese primer trabajo en Angola y ahí descubre el drama de las minas antipersonas. Ese primer encargo es la génesis de un proyecto muy a largo plazo, que es detectar los países que sufren más el problema de las minas antipersona y a partir de ahí hacer un poco lo que es la evolución de este drama. Una parte importante de Vidas Minadas es precisamente hacer el seguimiento de personas concretas, cómo le afecta a un chaval que tenía 12 o 13 años que vivía en Sarajevo, cómo le afecta el que le explote una mina y pierda la mitad de su cuerpo, le destroce la cara, etcétera, etcétera. La historia de un chico camboyano al cual él ha ido siguiendo a lo largo de los años, una persona pues, a la que se le tiene que amputar una pierna por culpa del impacto de una mina antipersona, y cómo va evolucionando en su vida. El seguimiento más exhaustivo es el de Sofía, una chica de Mozambique, al que Gervasio empieza a fotografiar hace ya más de 15 años. Hay un retrato de ella cuando tiene 14 años, cuando tiene 19, cuando tiene 24 y cuando ahora tiene 29. La vida de Sofía ha recorrido paralela un poco al trabajo de documentación de Gervasio. Tiene el accidente con la mina siendo una niña y ahora es mamá de 2 criaturas. Es una forma, yo creo, muy efectiva de identificar al espectador con el drama. O sea, esta gente es gente pues, como nosotros, con nombres o apellidos, con sus historias de amor, con sus hijos.
después de los conflictos quedan esos artilugios escondidos, pues países como Angola, Mozambique, Bosnia-Herzegovina en Europa, Camboya, Afganistán, El Salvador también, países centroamericanos, pues son de los países más afectados. Desaparecidos es un bloque que se inicia en el año 1998 y concluye en el 2010. Una selección a lo largo de 10 países que han padecido de forma muy notable el drama de la desaparición, y entre la selección de esos 10 países está España. Es la primera vez que Gervasio trabajaba en España. La diversidad geográfica obedece a países que tienen unos índices altísimos de desaparecidos debido a las convulsiones o a los conflictos previos. Hay situaciones muy recientes, como podría ser la de Bosnia, que estamos hablando pues, de los desaparecidos sobre todo del año 95, y luego hay desaparecidos de hace más de medio siglo, como sería lógicamente el caso de España, ¿no? No es solo estar en los sitios, es que hay mucho trabajo previo, mucha documentación, mucho estudio. Es decir, hay que conocer cuál es el proceso que siguen, por ejemplo, unos restos una vez han sido exhumados. Pues claro, todo eso son cosas que vas aprendiendo y que le he aprendido lógicamente en contacto con antropólogos, con forenses, con asociaciones de desaparecidos, etc. El retrato ha sido también una característica muy diferencial de los trabajos de Gervasio, poner nombres y apellidos a personas implicadas en todos los dramas que ha documentado, y hemos hecho una selección de 96 retratos divididos en 4 bloques, víctimas de las minas antipersona en diferentes países. Familiares de desaparecidos, también en diferentes países del mundo. Ex niño soldado en Sierra Leona, unos retratos que yo creo son muy potentes porque te enfrentan a la mirada de esos adolescentes que han participado pues, activamente en los conflictos. Y un cuarto bloque de retratos que es el destinado a víctimas de amputaciones y mutilaciones en Sierra Leona. También incluso hay alguna producción audiovisual que está presente de forma tangencial, pero no como gran temática, que sería el caso de Asia. Sí que hay fotos de Asia en el tema de desaparecidos, en el tema de vidas minadas. Esta antología está dedicada a Juancho Rodríguez, muerto en Panamá en 1989. Jordi Pujol, muerto en Sarajevo en 1992. Luis Baltueña, muerto en Ruanda en 1997. Miguel Gil, muerto en Sierra Leona en 2000. Julio Fuentes, muerto en Afganistán en 2001. José Couso y Julia Anguita Parrado, muertos en Irak en 2003. Y Ricardo Ortega, muerto en Haití
en 2004. Todos ellos murieron o fueron asesinados mientras ejercían el periodismo con mayúsculas en la delgada línea que separa la vida de la muerte. Todos ellos embellecieron, fortalecieron y dignificaron este oficio tantas veces pisoteado por hombres y mujeres sin escrúpulos que desde sus puestos directivos se dedican a defender a cualquier precio los intereses enmascarados de sus empresas. Cuando tengo dudas sobre mi trabajo, siempre recuerdo que la suerte me ha acompañado. Recuerdo que nunca he sido herido y que las balas y las esquirlas han volado en el sentido contrario. Siempre que me siento disgustado ante la inoperancia periodística, recuerdo los nombres y las vidas de mis compañeros que murieron realizando un trabajo tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad.